Estimados y queridos amigos, ¿cómo están? Estamos con las nuevas clases esta semana de la Alajot. Eh, como partimos el día miércoles y jueves con una pequeña interrupción en las Alajot de Shabbat, en el ciclo de Alajot de Shabbat que estábamos haciendo, y lo hemos interrumpido por la Alajot del ayuno y claro, en los últimos días. Hoy día, Bezrat Hashem, también vamos a hablar de la halajot de Beina Metzarim, las 3 semanas en que estamos ahora. Y Bezrat Hashem, el día miércoles volveremos a la halajot de Shabbat que estábamos partiendo. Pero como siempre, vamos a decir un Perek Teilim, el capítulo número 20, para que Bezrat Hashem juntos sacamos una tfilá y pedamos a Kadosh Baruj Hu, ojalá Bezrat Hashem Bsorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Capítulo 20. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה ישגבך השם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידש נסלה. ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בשורתך ושם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. Hoy día queremos agradecer la donación de un grupo de amigos de Mauri y Robbie Goldming, que donaron el estudio de hoy día, Leilun Ishmat, de su papá Dov Ben Nuta Zichrono Livraja, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruj Hu les da a ellos Nehama, y que el estudio que vamos a hacer hoy día, gracias a todas estas personas, amigos que lo quieren muchísimo, que sean Leilun Ishmat su papá, y que tengan toda la familia Nehama consuelo en estos momentos. Bueno, queridos amigos, como les dije, vamos a ver hoy día la Arajot de Bein Ametzarim / las 3 semanas. Bein Ametzarim es entre los Meitzar, es un lugar estrecho, apretado. Eso es Meitzar, que también viene de la palabra de Tzara. Tzara quiere decir un mal momento, un momento de afligido, etc. Y eso es las 3 semanas que están entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av. O sea, el 17 de Tamuz y Tisha B'Av son 2 fechas que siempre caben el mismo día de la semana, ¿no es cierto? En este caso fue el día jueves 17 de Tamuz, y Tisha B'Av también será el día jueves, partiendo miércoles en la noche. Entre esas 2 fechas se llama eso Bein Ametzarim, entre los días apretados, los días complicados. Y estas 3 semanas fue decretado un estado, un nivel a nivel nacional del pueblo judío, días de un poco más como que se baja la bandera, digámoslo así, porque en estos días, como está escrito en la Megilá de Ejá, Kol Rodfea Hisigua Bein Ametzarim, los que persiguieron al pueblo judío lo alcanzaron en los días de Bein Ametzarim, en estas 3 semanas. Como está escrito ahí en el Midrash, de que en estos días entre 17 de Tamuz y Tisha B'Av, los enemigos del pueblo judío entraron a Jerusalén, hicieron lo que hicieron hasta el día de Tisha B'Av, que lograron su objetivo en destruir al templo en el día de Tisha B'Av. Y por eso que en estos días son días de pena, de tristeza, en que el pueblo judío está reflexionando
sobre esta gran pérdida que no tenemos el Beit HaMikdash construido. Y digo sobre esta gran pérdida que no lo tenemos construido, y no es solo por esta gran pérdida que fue destruido, que hace 1000 y tanto, casi 2000 años fue destruido el Beit HaMikdash, sino que la pena por lo que está ocurriendo, por el hecho que el Beit HaMikdash hoy no se está construyendo de vuelta. Eso es en gran parte nuestra pena y tristeza. No es solamente por algo histórico, sino que es por algo que está ocurriendo hoy día. Entonces, nuestros sabios decretaron distintas alajot y restricciones para esta fecha, para estas 3 semanas, para sentir ese, ese aprieto, esa diferencia en estos días, porque estas cosas nos hacen reflexionar. Cuando nuestros sabios decretan una alajá de algo que no se puede hacer o hay que hacer de alguna manera, etcétera, es para hacernos pensar más allá. O sea, si es que yo no escucho música, por decir ahora, no es para que yo no escuche música, sino que para que cuando yo no voy a escuchar música, eso me va a sentir un poco distinto, y el sentirse distinto me va a hacer pensar por la razón por qué lo estoy haciendo, y eso es el objetivo de esto. Entonces, como primer punto quiero poner eso sobre la mesa porque es fundamental de sentir el objetivo, es sentir la razón por esas restricciones. Y la razón es por lo que no tenemos el Beit HaMikdash. Y cuando uno va a pensar sobre el hecho que no tenemos Beit HaMikdash, entonces va a llegar a pensar la razón por qué no tenemos el Beit HaMikdash, la razón por qué fue destruido, la razón por qué no se está construyendo, y vamos a lograr quizás hacer alguna corrección a estas razones, alguna corrección en los puntos esenciales porque no lo tenemos, y si es que lo vamos a hacer, vamos a lograr a corregir esto. Entonces, primero dice la halajá lo siguiente, de que más allá de lo que nosotros hacemos para sentir el dolor y la pena por el hecho de no tener el Beit HaMikdash, además de eso, esta época de Bein HaMetzarim es una época sensible, es una época complicada. Y eso es lo que expliqué en el principio, de que en estas 3 semanas, más, además del duelo que nosotros tenemos que sentir, además de eso, es una época de que hay una fuerza más grande, o sea, un aumento en las fuerzas malignas en el mundo. Así, de hecho, habla la halajá sobre una época en que distintas fuerzas malignas dirigidas por algunos shedim, demonios, no sé si es que hay algunos que están escuchando ahora que les gusta el tema o no, pero así dice la halajá, que tienen un poco más de fortaleza estas fuerzas en estas épocas, y por lo tanto hay que tener más cuidado en este periodo de no hacer cosas peligrosas. Eso es como concepto general. Esta época no es para hacer cosas peligrosas. Y esto es muy importante de saberlo con más razón en la época que estamos viviendo. Porque además se está agregando este asunto de la pandemia que estamos viviendo, y obviamente con más razón hay que tener un mayor cuidado en esta época de las 3 semanas. Si es que hasta ahora uno se cuidaba en cierto nivel, en la época de las 3 semanas hay que cuidarse más aún. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo, y por otro lado el peligro, como les dije, en esta época es más alto. Entonces, cuidarse más en esta época. Incluso la halajá habla de
de ciertas horas que hay que tener más. Incluso dice la halajá, lugares de que no tenían hasta ahora mezuzá, ojalá que pongan mezuzá, no ir en lugares donde no hay mezuzá porque es menos protegido. Muchísimas cosas que no lo quiero enrear con esa cosa tan freak, que no es mi gran estilo, pero en general, como les digo, tener más cuidado en esta época porque son épocas sensibles. El Shulchan Aruch trae un ejemplo que es muy interesante, que este ejemplo hoy día sería obviamente obvio, o sea, muy obvio, pero para que entiendan un poquitito la halajá. Dice el Shulchan Aruch que hay que tener cuidado en esta época no pegarle a los alumnos. Anteriormente, por lo más adultos se acuerdan, cuando éramos chicos, el profesor o el papá podían dar unos chamares, ¿no es cierto? Flick, eh, patch para los que nacimos, ¿no es cierto? Pero en esa época, dice el Shulchan Aruch, los profesores tienen que tener más cuidado de no fliquear a los alumnos. Hoy día sería un tema legal también, ¿no es cierto? En general, en nuestra época no hacemos esto. El tema de la educación ha pasado a ser un desafío mucho más profundo y grande e inteligente, es de educar sin pegar a los hijos y a los alumnos, sino que solamente verbalmente tratar de explicar y etcétera. Pero para que entiendan hasta qué nivel llega la halajá en el cuidado. No darle a los alumnos, ¿por qué? Porque es una situación de que como está sensible y complicado, con un chaparcito puede llegar a ocurrir algo al alumno. Entonces, dicho eso, vamos a partir con un par de temas más prácticos que la halajá habla en esta época. Primero, dice la halajá así, y eso es algo más frecuente en el sector, en el mundo donde ahora es verano y mucha gente, colegios salen de vacaciones, etcétera, y está la pregunta si es que está permitido ir a la playa o a la piscina en estas épocas. Entonces, la mayoría de las opiniones alágicas dicen de que nosotros no podemos decretar nuevos decretos más allá de lo que hicieron nuestros sabios. Entonces, si es que los sabios hablaron de las cosas específicas, de qué hay que tener cuidado, de no hacer ir en la noche solo o cosas así, entonces, si es que los sabios no hablaron de no ir a la piscina o a la playa, entonces estaría permitido de ir a la piscina o a la playa en estos tiempos y uno no podría decretar cosas de o sea, solo prohibiendo cosas nuevas. Y efectivamente, alágicamente, como les dije, la mayoría de las opiniones dicen de que sí está permitido ir a la piscina o a la playa en estas épocas, aunque obviamente existe un cierto grado de peligro ir a la playa o a la piscina, pero se entiende de que no está entrando dentro de un peligro real para prohibir hacer esto durante esta época. Sin embargo, en general hay algunas opiniones que dicen que hay que evitar en estos tiempos todo tema de paseos. Y eso, como le dije en el principio, hay dos puntos. Eso para que entiendan la definición. Hay dos puntos principales. Uno es el nivel de duelo que tenemos que sentir un poquitito ahora en esta época. Y por otro lado es el nivel de peligro que existe. Entonces, algunos poskim dicen de que aunque la piscina o los paseos, etcétera, puede ser que no es tan peligroso, pero no es apto para la época de duelo en que estamos. Entonces, algunas opiniones dicen, no es el momento para ir a pasear y hacer cosas. Esas opiniones. Alágicamente, está permitido. Si es que uno, por ejemplo, quiere hacer un paseo en esta época, alágicamente está permitido. Algunas opiniones dicen que no es el momento para hacerlo. Para cosas prácticas, le quiero decir lo siguiente. Si es que alguna necesidad especial en salir a pasear, ahora estamos en vigilancia, en cuarentena, no existe la posibilidad, pero ojalá Besrat Hashem lo levantan, uno siente
una necesidad de tomar aire, etcétera, está permitido. Lo que sí está escrito, o sea, uno no puede fijar grandes paseos y grandes viajes para esta época, y eso es en términos generales. Mejor dejarlo para después de Tisha B'Av. Ahora, quiero explicarle que existen 3 fechas. Dentro de estas 3 semanas, existen 3 fechas que se vaya distribuyendo cada vez más las prohibiciones. O sea, dentro de las 3 semanas no es igual las 3 semanas. Y voy a explicar. El 17 de Tamuz, que eso es lo que era desde el día jueves pasado, ahí parte las prohibiciones. Después de eso llega Rosh Chodesh Av, el primero del mes de Av. Y ahí se agregan unas prohibiciones más. Y después de eso llega Shavua Shechalbo, que eso es la semana en que cae Tisha B'Av, que ahí se suben un poquitito más de prohibiciones. Como siempre, hay discusiones. ¿Cuántas prohibiciones hay a partir de el 17 de Tamuz, o sea, lo que partió el jueves pasado? ¿Cuántos se agregan desde Rosh Chodesh y cuántos se agregan al final en la semana donde cae Tisha B'Av? Y ahí están las discusiones que Bezrat Hashem lo vamos a ir explicando durante esta clase. Lo que vamos a ver hoy día en nuestra clase es cuáles son las cosas que son ya desde el jueves pasado que están prohibidas. Y Bezrat Hashem, en una clase más cercana al mes de Av, vamos a dar otra clase de las cosas que se agregan. Lo que sí es a partir de ahora es lo siguiente. Recitar la Berajá de Shehianu. Algunas opiniones dicen de que a partir del 17 de Tamuz no se puede consumir una fruta nueva o una ropa nueva diciendo la bendición de Shehianu, Bekiimanu, Vigianu, las manas. ¿Por qué? Porque la bendición de Shehianu está diciendo de que estamos agradeciendo a Kadosh Baruj Hu de llegar a estos especiales momentos, a este tiempo. Y como estamos viviendo un tiempo y una época complicada, como les dije, entonces es como que muy complicado de consumir algo y diciendo, oh, qué rico que estoy llegando a este momento, porque está viviendo un momento difícil. Sin embargo, no es una prohibición, sino que es mejor de evitarlo. Sí dice el Arja que cuando uno lo consume en Shabbat o para Shabbat, está permitido. Quiere decir, si es que yo quiero poner una camisa nueva, ojalá evitarlo durante estos tiempos. Pero para Shabbat, ponerlo justo antes de Shabbat, estaría permitido hacerlo. Si es que quiero comer una fruta nueva que no lo he consumido durante toda la sesión, la época, entonces para Shabbat puedo comer esta fruta y decir la braja de Shehianu, porque en Shabbat la gran mayoría de los poskim permiten de recitar la braja de Shehianu por el tema de kavod a Shabbat, por el kavod que tenemos al Shabbat, entonces sí está permitido. Después, matrimonios. Ahí hay una diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. Los Ashkenazim prohíben matrimonios desde el jueves pasado. Para Sefaradim está permitido los matrimonios hasta Rosh Chodesh Av. Ahora, veamos un par de excepciones. Primero, hay que saber que incluso para Sefaradim, si que pueden evitar en estos tiempos matrimonio, es mejor. Pero les voy a dar un ejemplo. En esta época de que estamos viviendo una pandemia y etcétera, y hubo algunos matrimonios en distintos lugares que se tuvieron que cancelar al último momento, y la pareja si quiere casar ya con 10 personas, con 20 personas, no les importa, ya quieren hacer matrimonio. Para un sfaradí e incluso por un ashkenazí, en esta época que estamos viviendo, estaría permitido de hacerlo si es que ambos son solteros, que es su primer matrimonio y que no hayan tenido hijos.
O sea, para Sfardim estaría permitido sin ningún problema, pero incluso para Ashkenazim, que en general en esta época no se casan, pero si es que no, si es que su primer matrimonio y tuvieron que cancelar, por ejemplo, conozco una pareja que tenían que casarse la semana pasada y un par de días antes del matrimonio, ambos se contagiaron con el COVID, tuvieron que entrar en cuarentena y obviamente tuvieron que cancelar su matrimonio. Ahora, la próxima semana van a salir de la cuarentena de las 2 semanas, están bien, qué sé yo, Baruch Hashem, se curaron, están perfectos. Quieren casarse en estos tiempos, incluso para Ashkenazim estaría permitido de hacer matrimonio si es que no si es que es su primer matrimonio. ¿Por qué? Por el hecho que estamos viendo una situación única y complicada y etcétera, y quieren casarse ahora, estaría permitido en estos tiempos de casarse. Incluso en otras ocasiones que no es esta pandemia, eh, tuvimos un caso, por ejemplo, de una pareja que se convirtieron al judaísmo y obviamente querían hacer al tiro la jupá para vivir de acuerdo a Dat Moshe de Israel. Entonces, incluso en esta época está permitido de hacerlo mientras no se hace grandes fiestas y grandes cosas, etcétera, como les dije antes, sino que un matrimonio para cumplir con las reglas de la halajá de lo que es el matrimonio. Pasamos al tema de música. El tema de música también está prohibido desde el 17 de Tamuz. Durante todas estas 3 semanas está prohibido de escuchar música, excepto en comidas de mitzvah, lo que se llama seudat mitzvah. Seudat mitzvah quiere decir una comida que se hace cuando hay brit milá, o pidyon haben, o novios, como les dije ahora, dentro de los 7 días de su matrimonio, no solamente en el día del matrimonio mismo, sino que los novios durante los 7 días de su matrimonio, cada vez que se hace una comida y que están presentes los novios, se llama Seudat Mitzvah y está permitido de que haya música en esta Seudot. O, por ejemplo, un Bar Mitzvah, una comida de Bar Mitzvah, una fiesta de Bar Mitzvah que se hace el mismo día que el Bar Mitzvah cumple 13 años, también está considerado como una Seudat Mitzvah y está permitido que hay música, incluso con instrumentos en vivo, está permitido cuando hay Seudat Mitzvah. Distintas, eh, 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 por ejemplo, fechas que se hace. Esto, perdón, antes de eso, esto es para Sfaradim. Para Ashkenazim, incluso en Seudat Mitzvah, durante estas 3 semanas, está prohibido de tener música. Incluso para Brit Milá, incluso para Pidyon Haben, etcétera, etcétera. Lo que estaba diciendo es que para un Siyum Masejet, cuando uno termina una Gemara, que también es considerado una Seudat Mitzvah, para Sfaradim estaría permitido solamente si es que la termina efectivamente en estas fechas, pero uno no podría determinar explícitamente y a propósito en esta fecha para poder hacer música, para poder tener música. Entonces, para resumir, Seudat, música en general en esta fecha está prohibido. Para Sfaradim está permitido cuando hay una Seudat de mitzvah como Brit Milá, Pidyon Haben, Bar Mitzvah, matrimonio, etc. Y para Ashkenazim está prohibido. Bailes en esta época también está prohibido, aunque sea sin instrumentos o sin música. Bailes también están prohibidos porque son cosas de alegría, etcétera, que como dijimos antes, uno debería evitar en estos tiempos. Las excepciones a esta halajot son las siguientes. Una persona que su parnasá es con temas musicales está permitido. Por ejemplo, una persona que trabaja es como DJ y ahora tiene un evento de una empresa que tiene que poner música, etcétera, puede ir a poner música porque es su parnasá. O un profesor de música que tiene que enseñarle a sus alumnos también está permitido. Alumnos que están aprendiendo
música en esta época, si es que es técnicamente aprender a cómo tocar guitarra, etcétera, si es que lo pueden evitar bien. Si es que tienen sus clases, etcétera, y las clases son bien técnicas de aprender notas o cosas así, que no es algo, un ambiente de poner y cantar y etcétera, sino que es algo de una clase de música muy restringida en su ambiental de alegría, etcétera, está permitido en esta época. Canciones que están acompañadas con distintos voces que copian o que imitan música, ¿no es cierto? Como beatbox o ese tipo de cosas que hacen como que si fuera música, pero es con la boca, alágicamente está permitido de escuchar. Algunos poskim dicen, si es que uno los pone para aumentar la alegría, etcétera, uno debería evitar, pero como les dije, alágicamente está permitido. Hay algunos poskim que dicen que Erev Shabbat, viernes antes de Shabbat, o sea, eh, eh, algunos dicen que mejor que sea después de Hatzot, algunos dicen todo el día viernes o Motzai Shabbat. Hay algunos poskim que permiten de poner música en esta, aunque sea en las 3 semanas. Y algunos lo prohíben, cada uno lo puede tomar como quiere. Eh, Otra cosa, una persona que hace deporte y necesita la música como para que se motiva en avanzar y en el deporte hace bien por la salud, está permitido si es que es explícitamente para hacer el deporte y no para otras cosas. Lo poskim dice, ojalá que después de Rosh Chodesh Av uno lo evita. Una persona que está manejando y quiere poner música para no quedarse dormido también. O una persona que se siente un poco deprimido, un poco bajoneado y quiere un poco la música para no sentirse tan así deprimido, está también permitido. La idea es, si que uno pone música y uno escucha música, que no sea por razón de aumentar alegría y bailar y hacer y poner un ambiente alegre, sino que es por otras razones, como hemos mencionado ahora, entonces los poskim permiten de hacerlo. Con más razón en la época que estamos viviendo y que uno siente que a veces la situación de estar encerrado en la casa, vivir lo que estamos viendo con la noticia, etcétera, una persona se siente apretado y deprimido, etcétera, y siente que momentáneamente, si es que va a poner música, lo va a sacar para adelante para que pueda seguir el día con los hijos, con el marido, con la señora, con el trabajo, etcétera. Está permitido de hacerlo. Ojalá sí que sea música no en vivo, digámoslo así, sino que sea a través de un CD o una música que uno lo escucha y que no sea en vivo, que existe también esta diferencia en la halajá. Estimados y queridos amigos, les deseo muy buenas tardes, buen día que tengan y Bezrat Hashem, que muy pronto escucharemos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot. Saludos, nos veremos Bezrat Hashem el día miércoles, que ahí seguiremos con la alajot de Shabbat. El día miércoles seguimos con el ciclo de la alajot de Shabbat. Por mientras, muchos saludos para todos.